Mi querido José Manuel Córdoba, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Alfredo, qué gusto verte. No sabes el Excelente. gusto que me da tenerte enfrente. Fuiste profesor de computación de nosotros en el año 86, 87, 88, 89. Fuiste nuestro profe de sistemas de cómputo. Y tengo tantas preguntas que hacer, José Manuel. Pero primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy bien. Afortunadamente nos ha ido bien en la vida. Estamos plenos, lo cual yo pensaría que es el objetivo de la vida, estar pleno. Sí, Y muy sí, sí. bien, pues la verdad, sí, y muy contento pues de tener este contacto contigo. Se me hace muy padre. Qué padre, me emociona mucho. Sé que va a ser una plática bien interesante. Tengo esa sensación porque aparte tienes una personalidad muy abierta, muy divertida. Eres un profesor, en mi opinión, ojalá que coincida por lo menos la mitad de la gente que nos escucha, un profesor que desde el principio caías bien, pero también exigías y al final aprendías. A mí me causó me llevo muy buena imagen de ti, te recuerdo con mucho cariño, José Manuel, en verdad, te lo digo de Muchas veras. gracias, muchas gracias. Eh, Oye, José Manuel, a ver, entonces empecemos. Tú fuiste profesor de computación, según yo, pero cuéntanos, ¿de qué más? Porque tal vez se me está olvidando algo. Bueno, en el UX fui profesor de computación y de estadística, que son las dos áreas que me gustan Mm, mucho, ¿no? Yo creo que el ok. área de computación era más por la tecnología, por ver los avances y esto, que con tu generación fue muy padre porque fue, a ver, ¿cómo que les están dando Basic? Aquí tenemos que ver AutoCAD y no sé si empecé con ustedes o no, ya no recuerdo exactamente la fecha, creo que con ustedes sí empecé a, a que vamos a ver AutoCAD y vamos a hacer algo de esto y no Basic, porque Ajá. el temario decía Basic, yo, Basic, está en la arquitectura, ¿para qué? No, vamos a ver otra cosa. Ir a ponerse a estudiar, ¿no? O sea, estuvo padre. Yo creo que para mí estuvo interesante porque justo por esa época, ya no me acuerdo exactamente la confluencia de años, pero yo llevé dibujo con los arquitectos. Nosotros como ingenieros llevábamos dibujo igual que los de arquitectura y en la Ibero. Y dije, bueno, pues si ya me enseñaron a usar el tiralíneas, la regla, las escuadras, vamos a ver qué podemos meter de la computadora en esto para que los chavos vayan para adelante, ¿no? Siempre Ok. es una experiencia, no sé cómo llamarla, pero es una experiencia muy especial trabajar con los chavos. Decir, a ver, aquí está esto, ¿quieres? Ráscale. O sea, yo hasta aquí llego, ¿no? Yo lo que te Sí. puedo decir es, conozco de esto, intuyo que hay un poco más allá, pero pues síguele, compadre, porque de ahí en más no sé qué siga. Y Oye, José Manuel, ¿cómo nace tu amor por las computadoras? ¿Cómo empieza todo? cuando yo tenía 12 años y mi hermano tenía 11, a mi hermano lo muerde un perro y lo manda al hospital a terapia intensiva y todo el rollo. Estuvo muy fuerte. Y Sí. para entretenerlo, era su padrino, un primo de nosotros, le regala una consola tipo Atari, pero que tenía teclado y se programaba. Ok. Entonces, es un Odyssey de Magnavox versión 2, el Odyssey 2, que era el típico, o sea, le ponías el cartuchito y ya jugabas ahí los tanquecitos, los aviones, los coches de carreras, esos de puros cuadritos. La primera versión de Atari, literal, así era la competencia de Sí. Atari en aquel entonces, pero tenía un teclado y venía con un libro de 150 páginas para aprender a programar. Y entonces estábamos, mi hermano y yo, con el diccionario y con el juego ahí enfrente y decía, ¿y esto qué? Helados porque no sabíamos ni qué ondas y terminabas, después de estar fácil una media hora capturando un programa en ensamblador, porque además se programaba en ensamblador, no, Ah, se programa en ensamblador, ok. en Ensamblador ensamblador, es un nivel, para los que no saben, es un lenguaje de programación de muy bajo nivel, es prácticamente estar hablando en bits, en bytes. sí, literal. Entonces estuvo muy Sí. padre porque bueno, la pasábamos, él estaba aquí convaleciente en la casa, no iba a la escuela, no iba a Lux, entonces él se la pasaba más tiempo en la computadora y pues yo así como que, ¿qué estás haciendo y para qué sirve eso? Y empezamos, no sabíamos inglés, entonces teníamos el diccionario a un lado, el libro, el diccionario de inglés, y viendo que le picabas y después de media hora, de repente, sumaba números. Y mi primer programa fue un programa para sumar dos números en ensamblador. Sí, Y a qué partir de ahí, maravilla. sí, o sea, la verdad estuvo genial, porque luego ese mismo primo tenía una fábrica de zapatos y había
comprado una Tandy RadioShack 2, una TABS-80 con VisiCalc, mucho antes de ¿Recuerdas? Lotus, mucho antes de Excel y todo eso. Sí, sí, mucho antes. Y nos la regaló. Dijo, pues a ver qué hacen con eso. Pum, ahí está esa computadora. Entonces, Sí, esa sí ya era una computadora nada más para, en teoría era de oficina, o sea, era una Tandy RadioShack 2 TBS-80 y, sí. y pues ahí empezamos a programar en BASIC. Y eso Ok. fue justo, pues 12, 13, yo creo que es cuando estábamos en tercero de secundaria o algo por ahí. Íñigo estaba en segundo, yo en tercero, cuando nos regalan la otra computadora y empezamos a aprender a programar. Cuando llego a sexto, Íñigo, que era bien, mi hermano era tremendo, es tremendo, convence Tu a mi mamá brother, ¿cómo me cae bien? que le va a llevar la base de datos de sus recetas en la computadora y la convence. Yo creo que mi mamá se dejó convencer así, está bueno, pues, hombre, ahí te va, ¿no? Sí, hazlo para que te entretengas. Para que te entretengas. Y nos compra otra computadora. Ya había computadoras en México, las Commodore 16. Y Commodore entonces 16. empezamos a jugar, literal a jugar. Y eran esas épocas donde no te importaba pasar una hora programando y todo. No teníamos el dataset para grabarlo en los cassettes, entonces sabíamos que en cuanto apagáramos la computadora, todo lo que hicimos y Se se borraba. borraba. Y había que volver a empezar, la No aprendías le allá. hace. No importa, no importa. Por eso ahora ves la gente que se frustra tanto y tú, si supieran, ¿no? Qué padre, qué padre. Oye, qué Sí, maravilla. Y entonces tú, amante de las computadoras desde chavito, no, no, no y de fue, las no fue calculadoras. una etapa, sino todavía hoy me imagino que te dedicas a eso, de alguna manera. Sí, sí, Sí. de hecho, ahorita hago peritajes, reviso los procesos de los bancos para los juicios y todo esto. Bueno, no más los Ujú. bancos, sino cuando hay un juicio y alguien necesita que se revise un proceso donde está atravesado tecnología y si sabemos del área y del tema, pues participamos, ¿no? Nos ha tocado de equipo electrónico, equipo de audio. La mayoría, nuestro fuerte ahorita son los bancos, o sea, transacciones Mm. bancarias, Space, Robo, todo eso. Qué Y en eso. interesante. Oye, José Manuel, ubiquémonos, nuestras mentes, pongámoslas en 1987, 88, 89. En esa época, acuérdate, ¿cómo fue que tomaste la decisión de entrar a dar clases a Lux? Porque en el Lux contrata a Felipe Bascuñán y a otros egresados de la Ibero y de Lux. Bueno, Felipe venía de fuera, pero y formaron ellos una pequeña empresa y el Lux les contrata a ellos el tener 4 computadoras, que eran las que tenía Bárbara, las que usaba Bárbara Necha, no sé si te tocó a ti Bárbara Necha, pero era No. toda una historia con ella. Se pusieron Sí. esas 4 computadoras que eran Commodore 16 precisamente en la sala en una de las salas o salones que eran de la telesecundaria, porque cuando nosotros estábamos ahí en el Lux, yo estaba en sexto y ustedes estaban en cuarto, había telesecundaria. Entonces, en la telesecundaria, quitan un salón de telesecundaria de las niñas de la tarde, porque era el turno de la tarde, y ponen las computadoras. Como yo sabía usar la Commodore 16, pues yo me iba ahí a seguir programando, y ellos sí habían comprado una grabadora de cassettes. Entonces ahí grababa mis programas y ya no me apuraba de que llegara aquí a la casa y no funcionaba y no tuviera con qué. Era la Sí, época sí, sí. de Timbiriche, cuando Timbiriche saca su disco de rock, creo, una cosa Sí, así, sí, sí. Ajá. porque seguido quien iba a las computadoras y no tenían que grabar, pues se llevaban sus cassettes de música, entonces ya sabían que la mitad era de música y la otra mitad eran los programas de la Eran de computadora. datos. Sí, literal. Y por ahí ¡Wii, andar wii! todavía, así tal cual. Por ahí andar todavía ese cassette. ¡Qué Se maravilla! me quedó muy grabado ese de Timbiriche, porque bueno, el que Mm. usábamos para, de un lado era música, y ya vamos a esto, ya. Y entonces toda la tarde me la pasaba yo ahí en el Lux, Ujú. asesorando o explicando cómo funcionaban las computadoras a los que iban en la tarde, a ver qué pasaba. Entonces, voltea en una de esas y me dicen, oye, pues ¿no te interesa dar clases? Sí, ¿por qué no? A mí me gusta mucho interactuar con las personas y descubrir esto, porque es un descubrimiento mutuo. A mí se me ocurrieron Sí. algunas cosas, pero hay gente que se le ocurren otras cosas muy diferentes.
Y fue así como que, pues, ¿no te interesa? Sí, ¿cómo no? Ah, mira, pues empiezas el mes que entra, ¿no? Yo, pues sí. Y mi primer generación fue la que venía abajo de mí, desde la 87. Ay, pues Sí. casi le dabas clases a tus cuates. Pues a los que reprobaron. A los que me probaron en secundaria o en Sí, sí, primaria, sí, pues eran mis compañeros. sí, No, sí. no Y nos si fue los muy bien. reprobabas tú, los volvías a ver la próxima generación. No, ya no, ¿para qué quieres? Sí, estuvo interesante. Bueno, de hecho, me tocó darle clase a Íñigo y esa fue mi Ah, primer generación. Ustedes realmente fueron, que no duré mucho precisamente porque, oye, pues ¿cómo me va a venir a dar clase el que está aquí arriba de mí, el que va en mi misma generación cuando estábamos en secundaria? Fue un poco conflictivo y no terminé el año con ellos. Y ustedes fueron realmente ya la primera generación a la que les doy clase, literal. y fíjate, José Manuel, qué interesante porque 2 años de diferencia, que ahorita, pues si tienes 52 o si tienes 54 es lo mismo, en esa época tener 18 contra tener 16 es un abismo y yo siempre te vi a ti, te vi como el profesor mayor, yo no sabía si me llevabas o 10 años de ventaja o 15 años de ventaja, o sea, yo te Bueno, veía siempre, te veía muy mayor, no sé si todos coinciden conmigo, no sabía que nos lleváramos solamente dijiste, 2 generaciones de dos distancia. generaciones. Yo creo que, o sea, yo salí en el 86 y tú saliste en el 89. ¿Es Son los 3 años. años? Sí, 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 O sea, tal justo. cual. Entonces, yo a varios de ustedes los conocía porque eran hermanos de los que habían sido mis compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, para mí era muy familiar y pues fue todo un reto, ¿no? O sea, todavía yo me acuerdo entrar al salón, la primera semana o las primeras 2 semanas, no pasaba lista. Y no pasaba lista porque no podía pasar lista. Estaba ¿Por tan qué? nervioso que no me salían las bolitas ni las rayitas. Entonces me hacía tarugo, ya nomás medio leía quién, pum, 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 pum. Ah, ya terminé, pasé lista, ya guardo. Y no pasaba lista, porque no me salían ni las rayitas ni los palitos, ni las bolitas. Ya ves que ponías No, no, no. punto de que asistió, rayita de que no asistió. Sí, sí, No me sí. salían. Yo estaba temblando de miedo. Oye, José Manuel, ¿cuál fue tu estrategia? Tengo tantas preguntas, ahí va, como salgan. ¿Cuál Dime. fue tu primera estrategia para que te hicieran caso cuates que pues eran de tu misma edad, que a veces no tienes ese gap que necesitas, ¿no? Esa distancia. ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Te portaste difícil? ¿Fuiste rudo? ¿Fuiste buena onda? ¿O igual al principio no te funcionó y luego cambiaste tu estrategia? Cuéntanos, ¿cómo fue ese desarrollo? Pues fue bastante problemático porque con los que eran como muy compañeros no se pudo resolver el tema. Porque además es como, mi percepción ahora con el tiempo es que entra una lucha de egos de por qué que es un nérdico, me va a venir a dar clases a mí, que yo soy más fregón, ¿no? O sea, eso fue como con la generación de Íñigo. Ya con ustedes, con los que eran conocidos, sí había como el grupito de los que te ignoran literalmente, así de que, pues, si José Manuel dice eso, pues porque tengo que cumplir, pero si no, que se vaya la goma y ni siquiera lo escucho en clase, no hago nada. Y pues terminas realmente no tomándolos en cuenta de tal manera que no te afecte el resto de la clase, ¿no? Okay. Para mí era muy importante hacer clic, por lo menos, no sé, un porcentaje o algo así, pero con algunos hacer clic de tal manera que realmente entendieran que las computadoras iba a ser algo que iba a cambiar su vida de una manera impresionante, que yo lo vislumbraba, pero no sabía realmente hasta dónde íbamos a llegar, pero sí vislumbraba así como que esto nos va a cambiar la vida, o sea, definitivamente nos va a cambiar la vida. Sí, nos va a cambiar la vida. Y era para Qué mí tan interesante. apasionante que era así como, oye, ¿no te interesa? Mira, te puede ayudar. ¿En qué? No sé, compadre, porque no soy arquitecto, no manejo a la perfección el AutoCAD, pero te puede ayudar. Mira, afortunadamente en aquel entonces era muy fácil piratear el AutoCAD, entonces todo el mundo lo teníamos pirata, la versión 2 Con con disquetes, José disquete, entonces, Manuel, con sí, de disquetes. 5 un Sí, sí, cuarto. sí. Y era la Es versión como- 2.16b. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Qué Sí, o sea, me puse a hacer manual, no sé cómo lo hice para conseguir, creo que de la Ibero México me mandaron los manuales del AutoCAD, casi 500 páginas fotocopiadas, y me puse a pues, hacer un manualito para ustedes y para la generación que venía abajo de ustedes también. Qué buena onda. Y pues con eso empezamos con el AutoCAD, por eso me ocurrió,
no me hacía sentido para mí darles Basic o algoritmos de programación a la gente que ya había pasado al menos por un año en quinto y que ahora pues ya estaba en algo más especializado, ¿no? Ya iba a estudiar arquitectura, ya estaba en la antepuerta para pasar a la universidad. Y estuvo muy curioso porque me regañan, me mandan a hablar y me dicen, oye, a ver, espérame. Te Pues, regañaron. un regaño así medio soso, pero sí fue a ver, espérate, no me les estés dando AutoCAD. Digo, ¿por qué no? Además, tú aquí ni pitos tocas, o sea, porque me mandaron a hablar de la Ibero. Yo en ese entonces, pues, estudiaba en la Ibero, también era asesor en las computadoras de la Ibero, y Neto Padilla me conocía y me manda a hablar Neto y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo que AutoCAD? ¿Por qué no? O sea, tú quieres dar Lotus 1, 2, 3 aquí ahorita cuando llegan a primer semestre y no tiene sentido. Todavía no llevan costos unitarios, no se amaga la tecnología a lo que están estudiando, no les hace sentido y no lo van a aprender. Mejor, pues, Qué si ya buena están onda. en eso, Son arquitectos, dale arquitecto. AutoCAD, no le des Lotus, no le des algoritmo, no le des ensamblador. Exacto, entonces bueno, Sí, para mí fue padre. todo un reto, muy, muy importante el reto, porque era así, bueno, ¿cómo le hago para que a estas generaciones, a los que están llegando a sexto, que con ustedes fue la primera que estuve en sexto, el ver qué hago, qué puedo hacer yo para que la tecnología, que a mí me apasiona y que a mí me gusta mucho, pueda hacer sentido en su vida y si les hace sentido, que caminen, ¿no? Entonces estuvo muy padre, la verdad es que Sí. para mí fue muy, muy padre. José Manuel, ¿cómo fue tu vida como profesor? O sea, la etapa de profesor en tu vida, ¿qué significó hoy en día para ti? Volteas para atrás y qué significa haber sido profesor en el Lux. ¡Wow! Es una pregunta muy padre y es muy emocionante porque ahora, a ver, estuve 25 años dando clases, el Lux, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de León, de repente la Universidad de Guanajuato, y dejo de dar clases Ah, ok. y ahora estoy como perito en informática y pues tengo que ir a las audiencias de juicio y explicarle a los jueces, a los abogados, ¿sabes qué? Esto es así, esto es así. La tecnología se comporta de esta manera, esto sucedió. Y para mí yo creo que las tablas adquiridas en el transcurso de haberle dado estos 10 años clases en el Lux, por ahí en el Lux fueron 10 años, son básicas. O sea, fue mi capacitación y mi estructura básica para ahora poderme desenvolver acá en los tribunales. Porque es muy similar en el contexto de que tienes personas que no es el foco para ellos la tecnología. Acá en la prepa para muchos de ustedes no lo era. Todavía no tenían ese amable o ese enganche con la tecnología. Había 2, 3 que sí, pero la mayoría no. Y lo mismo pasa acá en el juzgado. Acá en los juzgados dicen, pues a ver, explíqueme, perito, y dígame qué onda, si quién tiene la razón, esta parte, etcétera, ¿no? Pues Qué padre. para mí ahorita es muy importante haber dado clases. Es muy importante también mm, el, las relaciones que se fueron creando, el cómo aprender a convivir con los diferentes tipos de personas, porque como te decía hace rato, había quien ni me pelaba, ¿no? O sea, era, ¿qué tengo que hacer para no aparecer como de aprobado? Pero me volteaba acá la bolita y acá platicaba y con que no... Yo decía, mira, no me des mucha lata, déjame dar clase con los que sí les interesa y caminemos, ¿no? Y pasemos el año, ¿no? Yo no, Sin decir nombres, ¿te acordarás de algún, en nuestra generación, de algún alumno que te haya causado muchos problemas o que te haya boicoteado la clase varias veces? Fíjate que afortunadamente en tu generación no hubo quien me boicoteara la clase o no me sentí boicoteado, Ajá. que también es otra cosa, ¿no? Porque luego empiezan a hablar y, está boicoteando. No, pues está hablando, pues que hable, que no mientras no me distraiga a los demás, es su bronca, o sea, él se la está perdiendo. Literal, no es ego, Ajá. pero literal se la está perdiendo. Yo sí creo que en ese entonces yo traía algo que era diferente, yo traía una información que era diferente a lo que había. Ahorita cualquiera agarra el celular y cualquiera agarra la computadora y puede aprender muchísimas cosas. Y en aquel entonces no. Teníamos ¿cómo se le? Algo muy padre que era así como los que les gustan las computadoras y empiezan a caminar hacia otras áreas
a enseñar, a mostrar, a emocionar, que era lo que a mí más me gustaba, ¿no? Así como, a ver, ¿a quién le emociona esto de la computadora y quién puede hacer algo más con esto? Eso era muy padre. Yo creo que fue de lo más padre. José Manuel, ¿tuviste algún alumno que al contrario, en lugar de perjudicarte o de obstaculizar la clase, al contrario, sentías que te ayudaba o que le gustara mucho la materia? Por supuesto, yo creo que hubo 3, 4 con los cuales hubo un buen nivel de interacción y un muy buen nivel de entender el por qué y para qué estaba yo ahí dando la clase, ¿no? O sea, y no es que yo diera la clase, era acompañarlos y simplemente ponerles enfrente de ustedes, existe esto, está esto, si les gusta síganle, si no, no. Y para mí fue muy padre, fue muy halagador y de mucho reconocimiento el que haya sucedido lo de la Ibero, o sea, si en la Ibero me mandan llamar para decirme, a ver, ¿por qué están estos chavos que ya tienen AutoCAD? Pues porque yo les di AutoCAD en la prepa. O sea, ¿eso qué fue? Eso es un reconocimiento al trabajo que yo hice, que creo que fue un buen trabajo, de manera que cuando llegan a la universidad, pues ya piden más, porque ya sabían que por ahí iba el asunto. Sí. No era de a ver si no me gustó, no tiene nada que ver conmigo, no sé para qué lo estoy estudiando. No, ya no. Era, quiero más, quiero seguir el camino por ahí. Y eso pues, fue para mí Sí. tremendamente satisfactorio. Yo salí carcajeándome de la oficina del director porque era el departamento de arquitectura y la licenciatura en arquitectura. Creo que las dos dependían de Neto, una de Neto y otra de, no me acuerdo, pero con quien hablé fue con Neto Padilla y así como que, ¿por qué AutoCAD? Pues porque toca, porque es lo bueno, es lo que tienen que estar aprendiendo desde mi perspectiva. Y el hecho de que hubiera compañeros tuyos que llegaron y lo pidieron, dijo, wow, qué padre. Qué bueno, qué padre, José Manuel. Oye, José Manuel, ¿le diste clases también a secundaria o solamente a preparatoria? Acuérdame. No, nada más en la prepa. No, secundaria, esa era más compleja. No, espérame. Ahí no. Secundaria no, nunca me animo. No, ahí no. No, no te metiste a secundaria. Sí, más complicado. Pues los chavos ya, o sea, si en prepa no te ponen atención, en secundaria no quiero ni saber. ¿Quién sabe? Ah, muy bien. Oye, No, José Manuel, platícanos, ¿sigues involucrado en temas de cómputo? Hoy en día nos decías que estás asesorando y estás muy metido en el tema. Y toda tu vida, desde que te graduaste, desde que nos graduamos nosotros, hasta la fecha, ¿estás metido en el tema de cómputo? sí. Sí. Mira, desde haber empezado con las Commodore 16, que aquí en la casa que mi hermano convenció a mi mamá de, te voy a llevar las recetas, ajá, o verás, o sea, ni capacidad tenían esas Sí. chivas, pero bueno, o Ajá. sea, desde entonces, o sea, porque con eso empecé a dar asesoría en las tardes ahí en el Lux, luego ya me invitaron a dar clase, luego voy a la universidad y en la universidad me invitan a hacerme cargo del sistema de cómputo de la biblioteca, que después fue un sistema, primero fue comprado y luego uno que daba la UNESCO, y luego uno mucho más grande comprado, etcétera. Pues siempre, toda mi vida me la he pasado en cosas de cómputo, de manejo de información, más que exclusivamente cómputo, sino todo lo que tenga que ver con manejo de información. No sé si Sí. te tocó a tu generación, pero también hicimos las primeras boletas impresas en el colegio con una PCE. O sea, después de estar viendo por horas, días a Adriana y a Silvio escribiendo las boletas de calificaciones a mano, porque recibían la lista de nosotros como profesores, la pasaban a la hoja oficial, porque era la de nosotros, la que nosotros usábamos. Él los pasaba a la oficial. De la oficial luego se acomodaba a la del grupo y luego de la del grupo a la del alumno. O sea, copiaba 3 veces la 3 veces. información. Y entonces yo decía, ¿qué están haciendo? Y en friega loca, lo único que hacían todo el día era estar copiando. Ya eran muy buenos, no se equivocaban mucho o casi nada. Y dije, Ok. oye, ¿por qué no lo capturas una sola vez y hacemos 5 reportes diferentes? Ve a Guanajuato y pregunta si le puedes entregar un reporte impreso. Y si lo puedes entregar impreso, ya lo hicimos. Silvio se aventó, se animó, fue a Guanajuato, preguntó, ¿se vale que te traiga impreso? Sí, papas, ya. Hicimos una pequeña base de datos y ya imprimimos las boletas. Entonces, de ahí eso, luego en la universidad me encargué de informática en el Ibero durante, ¿qué? 25, no, 18 años creo, ya no me acuerdo, pues estuve 25 en la Ibero, o sea, 18 años.
Órale. encargado de los sistemas. Entonces, pues fue bueno, ya ni me acuerdo bien de las cuentas, pero fueron 25 años en la Ibero, 8 años como director de la biblioteca, que también era manejo de información, y el resto fueron dando clases y de director de informática. Salgo de ahí, me dedico a vender redes, conmutadores, servidores y eso, y ahorita pues, hago peritaje informático, que también es muy apasionante porque es cómo explicas el manejo de la información a gente que no se dedica a eso y que de repente dice, es que a mí no me interesa, nada más dime si está bien o está mal, ¿no? Es Ujú, interesante. ujú. Interesantísimo. Oye, platícanos de tu vida familiar, José Manuel. ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? Cuéntanos de tu estatus. ¿Cómo está tu familia? Cuéntanos. Muy bien, tengo 3 hijos, me casé, me divorcié, tengo 3 hijos, uno ya está casado, ya está grande, la de en ¿Ya medio tienes son nietos? 2 hombres. ¿Mandé? ¿Ya tienes ¿Nietos? No, nietos? no, no, espere, que se Todavía espere, no. no hay prisa. Ok, tres Que es el hijos. más grande. Platícanos de ellos, cuéntanos. El más grande, es administrador de empresas, pero se dedica a cosas de sistemas. Me da mucha risa y le hago mucho bullying porque alguna vez me dijo, en la vida me voy a dedicar yo a eso, yo no quiero saber nada de computadoras. Bueno, pasa el tiempo y eso es lo que se dedica ahora, ¿no? Ok, ok. Es Sí, muy sí, sí, curioso. sí. La de en medio es bailarina de danza contemporánea y un poquito de Qué ballet bonito. clásico y está ahorita en México, ¿sí? Ujú. En el Cervantino anterior la contrataron y bailó una obra de Bach ahí. Qué bonito, qué padre. Y, y el más chico ahorita está estudiando ingeniería en metalurgia. Él sí vive conmigo ahorita aquí. Ok, sigue, Ahí vive, están los tres. vive contigo. Qué padre. ¿Sigues en León, Guanajuato? Sí. José Manuel, ¿has vivido en alguna otra Aquí está. ciudad aparte de León? No, toda mi vida aquí en León. Toda la vida. No he salido de aquí. Qué padre, qué bonito. Oye, Sí. José Manuel, es muy interesante preguntarle a alguien como tú, ¿cómo ves el tema de la evolución de la tecnología desde que tú empezaste a dar computadoras al día de hoy, pero luego hacer una traspolación del día de hoy a 30 o 35 años después? No, yo no me animo a hacerla tan larga. Yo creo que probablemente Ricardo tenga como más información al respecto, porque Ricardo ya ves que está ahí en Microsoft y tiene como más el feeling de hacia dónde va el tema. Lo que sí me queda muy claro es que cada vez es más importante la responsabilidad y la ética en el uso de la tecnología. Antes no era tan fácil causar daño o hacer algo no ético con la tecnología. Tenías que estudiar mucho, tenías que tener mucha malicia, tenías que dedicarle mucho tiempo. Ahora es muy fácil pervertir el uso de la tecnología a cualquier nivel, desde el celular, las aplicaciones, las computadoras, el internet, ahora la inteligencia artificial, ya ves que ya está el tema de suplantación de identidad, pero ahora es muy fácil. Antes tenías que hackear mucho y hacer muchas cosas, y ahora hablas por teléfono a alguien, lo convences, te dan tu contraseña o le mandas un correo electrónico simulando que lo conoces, porque la inteligencia artificial te ayuda a generar un correo. Ay, Alfredo, ¿cómo estás? Mira, soy fulano, que no nos ven, pícale aquí para que veas mis datos de contacto y pues en vez de ver datos Ujú. de contacto lo que haces es bajas un troyano, un virus, no sé, y empieza Sí, el temblor. Yo creo que está complejo porque tenemos, ¿cómo te explico? Nuestra generación yo creo que fue la última que tuvo la oportunidad de ignorar la tecnología. A partir de ahora no podemos ignorar la tecnología y hay que incluirla en nuestras tomas diarias de decisiones, de lo que sea. Porque puede ser que en tu chamba tú no, sí, sí. tú no seas un sujeto del crimen organizado o del crimen de los celulares, ese rollo, pero uno de tus clientes sí, y tú vas a ser el puente. Entonces eres corresponsable de la seguridad de tus clientes. Eso está muy fuerte. Y Ah, no creo que haya todavía la sí, conciencia sí, de sí, ese cierto. nivel de interacción y de responsabilidad sobre el prójimo. Viene muy padre porque es el tema de hombres y mujeres para los demás, y ese para los demás implica mi responsabilidad para con tus datos y para con el acceso que le doy a los demás sobre tus datos, y si te publico, y si te pongo en internet, y si hago X, Y, Z, ¿no? O cómo manejo la seguridad de mi computadora, o la seguridad de mi celular donde tengo tus datos.
etcétera, ¿no? O sea, es una responsabilidad mayor, es un tener que incorporar la tecnología de tu vida diaria con más responsabilidad. Pero el tema aquí es que se antoja hacerlo menos. Sí. Oye, José Manuel, y entonces, si en el 89, que fue cuando nos graduamos, y ahorita, pues hay un avance enorme y se ha puesto bastante divertido porque ahora ya tienes GPS, tienes una videoconferencia, tienes un chat GPT que te hace inteligencia artificial, pues entonces en los Esa próximos es la años tarea. se va a poner, te hace la tarea, en los próximos años, ya no digo 30, dijiste ahorita, no me atrevo a decir tantos, pero los próximos 10, 15 años se va a poner mejor, ¿no? Sí, a mí me asusta, la verdad, Okay. porque vamos a estar, yo creo, bueno, como está Guanajuato, como está ya probablemente una buena parte de China, buena parte de Estados Unidos, donde las cámaras lo ven todo y tú puedes ver, no sé, investigaciones de Carnegie Mellon, donde con una grabación te saben decir cuánto pesa aproximadamente, con una grabación de audio, no sin video, cuánto pesas, cuánto mides, cuál es tu etnia, si eres caucásico, asiático, africano, etcétera, en dónde estás, si es de ladrillo, mampostería, vidrio, metal, etcétera, el entorno en el que te encuentras, etcétera, ¿no? También se puede hacer eso con el wifi, medio ves el comportamiento del movimiento de la refracción de las ondas o la reflexión de las ondas de radio y pues desde el modem puedes espiar toda la casa. Hay muchas cosas que implican mucha tecnología, mucho riesgo, mucha ética y que nos metamos al uso que se le está dando. A mí sí me choca, por ejemplo, su INE. ¿Por qué mi INE? ¿Para qué la quieres? ¿No? Aquí está una identificación mía. Mis datos del INE son míos. ¿Qué te interesa? ¿No? O sea, hay así como los que mueres ahí. Sí. Acá en México te están pidiendo algo que se llama la constancia de situación fiscal para facturarte, y ya dijo el gobierno que no es necesaria, pero la gente sigue aferrada, dame todo lo tuyo, no te interesa, no te interesa mi dirección completa, no te interesa todo completo mío como viene en ese documento de Hacienda, ¿no? Ujú. Entonces, lo que viene para mí más fuerte es, nos van a hacer todo, van a saber dónde estamos, qué hacemos, si de por sí ya lo saben, o sea, el manejo del dinero electrónico, ya saben tus hábitos de consumo, qué buscas, a dónde te metes. Va a haber una lucha interesante, va a migrar hacia la independencia, el anonimato, ¿cómo se llama? El buscador de DocDoc, en vez de usar Google, etcétera, ¿no? Está interesante. Se va Nos a van a poner bueno. facilitar la vida muchísimo, pero Sí, muchísimo. Hay áreas sí, donde probablemente no tanto. Ya ves que hace unos años ya estaban los refrigeradores con tag y fueron un fracaso, de que tienes que ir a comprar leche porque ya se acabó la sí, leche. sí. Y fue un fracaso, ¿no? O sea, yo creo que va a haber áreas donde va a ir avanzando mucho Ok. más interesante y otras no tanto. El otro día renové el Ujú. pasaporte y venía con una etiqueta. Y yo, ¿esta etiqueta qué? Ya la estaba despegando y cuando la estaba despegando me di cuenta, ¡y! Es la etiqueta de rastreo, hay que volverla a pegar. Bueno, no dice, ¿no? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué haces en tus ratos libres? Cuéntanos. Mira, pues salir a caminar al monte, senderismo que le llaman ahora, que antes era, pues vamos al monte a caminar, pues vamos a caminar. Eso me gusta mucho, acampar, Ujú. leer, de repente sentarme y estar ahí leyendo un buen rato. Es un proceso muy interesante de cómo compartes contigo mismo y cómo te desdoblas al leer un libro, de lo que sea. Me gustan las novelas Ujú. policíacas, la novela histórica que estás viendo, que viste hace rato. Me gustan mucho los aviones, ya ves, que si has visto mi Facebook, de repente pongo muchos avioncitos, me gustan Ok, muchísimo. sí, sí, sí. Esta última vez estuve en el Distrito Federal, en la cabecera de la pista y entre las dos pistas, porque bueno, en México nada más son dos pistas, derecha e izquierda, justo en la cabecera de la pista hay una cafetería que es toda una sensación el estar ahí viendo pasar los aviones, despegar, aterrizar, etcétera, tomándole fotos, buscando el momento de la foto. Sí, El sí, sí. radio, ya hace Qué rato bueno. que está desapareciendo la radio de onda corta, pero a mí me gusta escuchar radio, escuchar lo poco que hay ahorita, Mm, Radio Exterior de España, Radio Francia Internacional que ya desapareció, Radio Moscú que desapareció. Bueno, hay muchos que han desaparecido, ¿no? Pero todavía como que son cosas que se queda el gusanito ahí. padre, que todavía escuches radio.
Oye, José Manuel, pues qué padre. Fíjate que una de las carreras que más impacto tiene en la vida de los demás es esa, es ser profesor. La docencia te deja muchas satisfacciones porque sabes que te consta en algunos casos que dejaste una herencia y en algunos casos ni sabes, pero plantaste la Quizás. semilla de algunos que se dedican a eso, a sistemas, AutoCAD, han hecho muchísimo dinero con el diseño, con CAD-CAM con cosas que tú iniciaste. Entonces, pues dejaste un legado, porque no nada más le diste a nuestra generación. Eh, Recuérdame, ¿a No. cuántas generaciones les diste clases de estadística y de computación, José Manuel? Máquinas, por lo menos a 7. Según yo Sí. fueron 10 años, no estoy seguro que los 10 años les haya dado clase a todas las 10 generaciones. Digamos que empezando con la tuya, de la tuya para abajo, creo que fueron 7 generaciones donde segurito. Entonces, fue una época preciosa, hermosísima, la verdad. Y a tu generación le tengo mucho cariño precisamente por eso, porque fueron como el primer. No era nada más, enséñame a usar la Commodore 16, sino a ver qué voy a hacer con esto para mi vida, ¿no? Digo, pues, por esto aquí. Tonario. Ay, ay, qué bonito el anuario, qué bien. Sí, claro, o sea, soy tilichento, yo creo. Entonces, por eso dije, a Los ver, a las tienes en tu generaciones que les corazón. di clase, Qué padre, José Manuel. Oye, ¿no se te confunden tantos alumnos? O sea, por ejemplo, si ves a una, te voy a dar nombres de gente de nuestra generación, Mónica Gómez, Jorge Vivero, no sé, te empiezo a dar nombres de gente que estuvo en nuestra generación. ¿No se te confunden entre tantos alumnos que has conocido? sí, sí, sí. Hay, hay quienes sí marcaron algo en mí, que tuvimos una relación, diferente no nada más de maestro a alumno. Por ejemplo, con uno de tus compañeros iba a su casa, jugábamos avioncitos, los simuladores de vuelo en la computadora y todo esto. Entonces sí hubo gente que es muy, muy diferente y que sí, obviamente no las confundo, pero a un buen porcentaje ya me cuesta trabajo ahorita, así que híjole, de qué generación es y qué vimos y cómo estuvo y esto, sí me empiezo a hacer bolas. O sea, fueron varias, no fueron una. Sí. Tengo dos generaciones que marcaron mucho en mí, que es la de ustedes, cuando empecé con AutoCAD y a ver, realmente quiero hacer esto, voy a dar clases, ¿qué tengo que hacer para que realmente esto valga la pena? Y no venir a repetir un libro que ni existía, no había libro de AutoCAD de aquel entonces. ¿Qué hago, no? ¿Repito la historia de dar Al libro. el basic y todo este rollo o hago algo diferente? Pues vamos a hacer algo diferente, ¿no? Y con la generación que seguía atrás de ustedes, Sí. fue todavía más el clic que hubo, porque, por ejemplo, la clase de AutoCAD no nada más era en el salón de clase. En las tardes nos íbamos a Lux durante todo el año a seguirle con el AutoCAD. La generación debajo de la tuya tuvo muchas más horas de AutoCAD libres. O sea, nos vemos a jugar, a aprender, sí. Y nos íbamos en la tarde y los Ajá. que quisieran. O sea, quienes quisieran venir, ahí estaban en la sala de cómputo y Sí, seguíamos sí, con el sí. AutoCAD trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay personas que me tocaron, en esto que te digo que somos muy asimétricos, me tocaron de una manera diferente a mí y me acuerdo bien de ellos. Y hay personas que procuraban ignorarme porque pues este loco nerd no va conmigo y pues, y no pasa nada, ¿no? Y sí, los veo en la calle y Sí, digo, sí, sí. sí, le di clases, pero ¿qué, cómo, cuándo y dónde? No me acuerdo. Ajá. ¿Cómo te llamas? ¿De qué generación eres? No te Es, ubico bien, pero sí sé no, que existes. es, ¿Eres bueno para sí, ¿Eres bueno para los nombres, José Manuel? no. ¿Eres bueno para los rostros? Para los rostros sí, pero para los nombres no. O sea, veo a alguien y digo, ah, lo Para conozco, los le di nombres no. clase. O sea, pero ¿cómo se llama y de qué generación? Ya, se me va a ver. Ya pasaron muchos años, Alfredo. Ahí no. Sí, 35. Oye, José Manuel, a mí me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto tenerte de frente nuevamente desde hace tantísimos años. Y quiero preguntarte ahora algo muy personal y cada quien lo responde como más le gusta porque no hay una respuesta siempre fija. José Manuel, la pregunta es muy sencilla. ¿Eres feliz y por qué? Mira, yo creo que más que feliz, pleno.
Para mí la felicidad se da por piquitos, así como las tristezas se dan por piquitos, son eventos que tú puedes mentalmente extender. Nos gusta más, o somos más propensos a extender la tristeza o los daños o lo que nos haya sucedido así que los momentos felices, pero es un momento, estás viviendo en el aquí, en el ahora, el evento que te está haciendo muy feliz, pero en promedio eres pleno. Yo sí me considero una persona plena en mi promedio. Cuando cumplí 50 años empecé con que pues hoy me aviento de paracaídas, mañana me aviento en un río, me voy a hacer ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidó cómo se llama Sí, eso, sí. pero me gusta salir al cerro a caminar y un día dijo alguien, ¿qué? ¿Nos vamos a aventar al río? Pues sí, ahí vas en el río dando En los de tumbos con rápidos. el casco, con el casco y todo, y dices tú, pues ya, sí, sí lo hice, ¿no? Que me quería aventar de paracaídas, pues ya me aventé de paracaídas. Ah, ya lo hiciste. Quería, sí, o sea, así dos, tres cositas, me falta volar, quiero aprender, a ver si saco mi licencia de piloto el año que entra. Qué padre. Es mi objetivo ahorita. Entonces, sí me siento pleno, así como, bueno, voy viendo cómo va bien, cómo ha pasado mi vida, voy viendo casos donde, de la época de Lux, por ejemplo, el que de repente haya habido papás que me buscaban, oye, ¿quién es usted? No, pues fulano, ¿usted es el que le dio computación a mi hijo? Sí. Pues muchas gracias porque por usted está trabajando aquí en IBM, no sé dónde, ¿no? Qué bonito. Y eso es muy padre. O esto que estás haciendo tú ahorita, ¿no? El a ver, pues, ¿tú qué onda? ¿Qué andas con tu vida? O sea, tú tocaste nuestras vidas tangencialmente o no tan tangencialmente, no tengo idea porque con cada uno es muy diferente. Esto es personalísimo, eso es lo que también está muy padre. Es tan personal la vivencia de dar clase porque no todos te ven igual, tú no los ves igual a todos. O sea, pudo haber gente que no, que tú creías que ni te pelaba y resulta que sí te peló. Somos nuestras relaciones son completamente asimétricas, esa es mi perspectiva. O sea, luego yo tengo, por ejemplo, Aurelio, yo creo que Aurelio Lague, que todos lo conocimos, creo, para mí fue muy importante en mi vida, pero yo estoy seguramente no fui tan importante en la vida de él, ¿no? Entonces, somos muy asimétricos en nuestras relaciones y en ese sentido yo no tengo idea de cómo he impactado a mucha gente. Ha Sí. habido elementos que me dicen, la vas haciendo bien, como esto de lo que los papás me han dicho, oye, pues gracias a ti por esto y esto otro, que ha habido varios casos, pues, no nomás de papá, de mismos exalumnos, etcétera. Y para mí ha sido muy pleno. Ahora, entrando ya, pasando a los 50, llegando a los 60, empiezas como a ver, a revisar, a ver, bueno, de lo que he hecho, cómo estoy, qué quiero seguir. Yo digo, estoy a 5 años de la cesantía y digo, pues, ¿para dónde? ¿Qué hago? ¿Para dónde va esto, no? O sea, ¿cómo ha ido mi vida? ¿Cómo voy a cerrar mi vida ya? No me quedan muchos años, o sea, yo ya viví más de lo que me queda por vivir. No voy a vivir 110 años, por ejemplo, y es el momento de evaluar también qué has hecho. Y yo me siento pleno. Más que feliz, feliz me siento pleno, porque Sí. si de repente me dan ganas de leer un libro como el que viste hace rato, pues lo agarro, lo compro, lo leo y es repasar todo lo que ha pasado en el universo, en mi persona, etcétera, ¿no? O si de repente, pues ahora quiero un reto, ¿no? Ahí voy, ¿no? A lo Tokugawa si quieres, pero pues ahí voy. Te agradezco tanto que hayas aceptado compartir tu vida con nosotros en este ratito. La verdad es que desde que vimos la foto ahí en el thumbnail, nos emocionó mucho ver tu rostro. Le dimos clic muchos de Gracias. nosotros para acordarnos. Nos da mucho gusto que todavía nos tengas en tu corazón. A mí me dio muchísimo gusto ver que sacaste el anuario ahorita de nuestra generación. Eso me hace pensar que te importamos, que dejamos, así como tú huella en nosotros, también nosotros huella en ti. Y te Definitivamente. agradezco mucho estos minutos, de verdad. No, pues gracias a ti, la verdad, un abrazote. Y nos vemos Claro. en la comida del año que entra. Por ahí va a estar invitado. Ahí te vemos para darte un Perfecto. abrazo. Órale. Va. Cuídate Con mucho, José mucho Manuel. gusto. Que estés muy bien. Un abrazo. Bye. Bye.